médico egresado de la FUCS y soy especialista en gestión de la salud también de ellos. Actualmente me desempeño en el área de proyectos médicos. Voy a activar acá la cámara para que nos podamos ver un poquito. En el área de proyectos médicos, en AUNA, que es una empresa que hace servicios de salud en Colombia y en Perú. Y nada, quiero darle la bienvenida a todos los que se unen hoy y los que se van conectando poco a poco para acompañarme en esta pequeña revisión general de algunos tópicos de ginecología y obstetricia. Específicamente hoy vamos a hablar de lo que son hemorragias obstétricas del primer trimestre del embarazo. Tengo la experiencia de haber trabajado aproximadamente 3 años en la clínica materno-infantil en Bogotá. No sé si recuerdan la que está en la 100, que en su época era Saludcop y fue uno de los centros de mayor número de atención de maternas. Les estoy hablando del periodo de 2013-2015. Teníamos noches en las que recuerdo que eran entre 6 hasta, llegamos a tener 17 o 19 partos o cesáreas. El flujo era bastante alto. Y en pisos alcanzábamos a tener 35 maternas y multiplicando por 2 porque también atendíamos al neonato. Y en urgencias en un turno podríamos estar atendiendo entre 26 hasta 40 pacientes. Entonces, eso es un poquito del background de por qué les voy a hablar de este tema. Me gusta bastante. Y pues aprovechando también este tema de que el contexto COVID nos ha dado. Pienso que es un periodo para aprovechar muchísimo que se han roto barreras culturales, fronteras humanas, fronteras físicas y estimular estas redes de teleeducación y también redes colaborativas entre profesionales de la salud. Tenemos muy en la mente que quien imparte una clase o quien da una cátedra tiene que tener muchos títulos y no se desmerita, sino que también podemos compartir experiencias. Esto no va más allá ni quiere reemplazar una cátedra de un ginecólogo ni un profesor de larga trayectoria, sino son como los puntos primordiales y las cosas en mi experiencia que pienso que debemos tener en cuenta para la atención primaria en salud. Nosotros como médicos generales somos el cinturón de contención de nuestro sistema de salud. Si bien ahorita lo estamos viendo en todo este periodo del COVID, siempre vamos a ser los primeros que vamos a responder en todo ese tipo de situaciones. ¿Listo? Ahora entrando ya en ese contexto, quiero que tengan en su cabeza lo siguiente. Toda hemorragia en el embarazo es considerada anormal y su diagnóstico debe ser pertinente y oportuno. Palabras claras para tener en la cabeza: pertinente, que realmente se está haciendo el diagnóstico adecuado en el momento adecuado, y oportuno, que no se pierda la oportunidad de decirle a la paciente qué tiene o qué está pasando. Si no, vamos a tener también este tema de que la paciente no sabe qué le dijeron ni qué tiene, si no fue a la emergencia, le dijeron que esperen, que no sabían, sino es también estimular la empatía. El lograr esto hace que tengamos una mejor relación médico-paciente. Voy a llamar los bullet points, los van a ver acá en este costadito. Las cosas que pienso que son las balitas importantes, no son los más relevantes, porque en medicina todos sabemos que todo es relevante y pensamos en manera lógica y en procesos. Entonces no hay algo más importante porque nos lo saltamos, sino cosas que debemos tener en nuestra cabeza como andando un poco más, que nos ayuda a desencadenar estos procesos más rápido. Primero, que los sangrados ginecológicos durante el embarazo en el primer trimestre no son infrecuentes y deben elevar alarmas en todos porque en general pueden tener alcances patológicos. Estamos hablando que aproximadamente se pueden presentar en un 12% en algunas embarazadas, de los embarazos en total. Y a un porcentaje muy alto de estos puede terminar en un aborto. Otra cosa también, vamos a manejar los mitos culturales.
En algunas mujeres, durante la implantación en el endometrio se produce un pequeño sangrado. Es infrecuente, pero es importante tenerlo en cuenta porque nos llegan muchas de estas niñas o de estas pacientes con embarazos avanzados y dicen que ellas siguieron menstruando y normal, o que se hicieron una prueba que salió positiva, pero como tuvieron un sangrado lo consideran regla y siguen avanzando, ¿no? Vamos a ir entonces acá, también para hacer que tengamos un temario de qué vamos a manejar esta noche. Vamos a hablar de sangrados, hay obstétricos y no obstétricos, pero nos vamos a enfocar en estos tres, en el aborto, en el embarazo ectópico y en las enfermedades del trofoblasto. El aborto, según la última definición que encontré, que se acerca a las que muchos profes dicen desde mi época, y creo que se sigue replicando a través del tiempo, es esta definición de la OMS del 94, que es acá hay un error, dice expulsión, es expulsión. Voy a corregir de una vez en mi presentación. Expulsión o extracción del embrión o feto con un peso igual o menor de 500 gramos o menor de 20 semanas de la gestación, a partir de la última regla. Porque se habla también de antes de 20 semanas, porque normalmente los fetos que pesan menos de 500 gramos son inviables, no tienen compatibles con la vida, aunque hay casos de prematuros extremos, que sí alcancé a ver un par, que con 510 gramos, 520 gramos, lograban. Y el otro que es acá, nuestros bullet points, es que una metrorragia en el primer trimestre es una amenaza de aborto. Nuevamente vamos a recalcar bastante en este tema, hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, cualquier sangrado en mujer que diga que está embarazada es una amenaza de aborto. Acá está hablando un poquito de los porcentajes. No soy tan devota de que nos aprendamos los porcentajes para la práctica, pero para los exámenes son muy importantes. ¿Qué tenemos que tener también en nuestra cabeza cuando tenemos una paciente que nos dicen que está embarazada y está con un sangrado? Sacar una beta cualitativa, una beta cuantitativa, usualmente para ayudar a saber cuántas semanas tiene, y definitivamente una eco transvaginal. Estamos hablando de primer trimestre, no lo olvidemos, que usualmente no tienen signos físicos francos de embarazo, más allá de la amenorrea. Porque hablo también de la beta cualitativa. No es el tema de esta charla, pero hay que tener en cuenta la población de mujer en edad fértil que no sabe que está embarazada. Entonces, algunas veces estos cuadros de una mujer que nos llega con dolor o tomémosle una pruebita de embarazo, obviamente con el consentimiento de la paciente y pues con todo lo que conlleva esto. Vamos a hablar de la clasificación. La clasificación vienen estos 6 tipos. Está la amenaza de aborto, el aborto inevitable, el aborto completo, el aborto incompleto y el feto retenido o diferido. Se encuentran en algunos libros. Cosas importantes. Siempre vamos a hablar en pro de la vida. Mujer que llega a nuestro servicio de urgencias nuevamente es una amenaza de aborto hasta que no llegue lo contrario, hasta que sepamos la viabilidad de ese feto. ¿Qué tenemos que hacer de exámenes con ellas? Tenemos que hacerle una excelente anamnesis siempre es qué pasó, cuándo fue tu última regla, eres regular, no eres regular, vida sexual activa, etc. Al examen físico, cambios francos, cervicales, y hasta podemos evidenciar en algunos casos cuando ya hay aborto, membranas rotas, y algunas veces si el orificio cervical está abierto podemos llegar a palpar hasta membranas intactas, que ya hablaríamos de un aborto en curso, porque un cuello abierto pues ya es un aborto inevitable. ¿Cómo llegan estas pacientes? Sangrado, siempre puede ser escaso, dolor bajito, que no cede bajo el manejo en su casa. Hay un dolor que es normal del embarazo,
porque es la distensión normal del útero y que hace que corran todos los órganos, y hay una presión en el abdomen, sobre todo en estas pacientes que son delgaditas. Entonces hay un dolor bajito y hay un dolor lumbar que es normal en el embarazo y normalmente cede con analgésicos. Pero ese dolor bajito, persistente, tipo cólico, nos tiene que hacer pensar en esta cadena. Y obviamente también si nos están hablando de que hay expulsión de material, ¿no? O que vieron el retico, o que vieron el coágulo grande, nos tiene que hacer pensar que hay una amenaza de aborto. El diagnóstico de amenaza de aborto, ¿cómo lo hacemos? Acá lo primordial es saber que el feto es viable y está vivo. ¿Qué tenemos que tener? Una ecografía transvaginal para ver la viabilidad de este feto, que hay una frecuencia cardíaca positiva. El examen físico del cuello cerrado, la beta, nos ayuda para el contexto de nuestra historia clínica. Si el feto está con frecuencia cardíaca positiva, es una amenaza de aborto. ¿Cuál es el manejo normal para estos pacientes? Reposo y control. Muchos no vamos a tener en nuestros primeros trabajos ginecólogo, pero si tenemos la oportunidad, remisión para ginecólogo para que utilicen medicamentos para ayudar a sostener este embarazo un tiempo adicional. Sin embargo, le mandamos reposo relativo, no actividad sexual, y educar a nuestras pacientes en signos de alarma. Muchas se van tranquilas, dicen ya el doctor no pasó nada, hacen un reposo relativo, siguen en sus actividades normales y tienen una pérdida espontánea completa y no se enteran sino hasta las semanas que vuelven a su siguiente control y pues ya no se encuentra ningún feto. Hay que tener en cuenta acá abajo, les pongo, el hematoma subcorial y el hematoma retrocorial es una causa de aborto. Si el saco se evidencia que hay latido cardíaco, hay que tener, usualmente estos sangrados se reabsorben, pero también hay que tener que se presentan también mamadas añosas y se puede desprender con actividad física. Vamos a ir al reposo relativo. ¿Por qué se les dice reposo relativo? Porque tener a una mamá acostada 24/7 también puede aumentar la presión en ciertos lugares. Reposo relativo es que ella puede hacer su actividad física, como bañarse, puede cocinar, puede limpiar superficies, pero actividades que impliquen un aumento de la frecuencia cardíaca, como barrer, hay que decirles que por favor busquen apoyo en este tipo de actividades porque sí pueden estimular el desprendimiento. Y controlar, siempre pongan en sus historias clínicas, pacientes se le dan signos de alarma y recomendaciones, siempre al final cuando le dan observación a una amenaza de aborto, y cítela para control, para ver la viabilidad de este bebé. Si este bebé sigue vivito, este fetico. Vamos a hablar de las siguientes clasificaciones. Ya las siguientes clasificaciones, más allá del estado que se encuentra, es muy importante también que lo pongamos en el CIE-10, en la historia clínica, porque nos ayuda a mirar cuestiones de incidencia y de frecuencia, también para estudios, para ver si hay algo más en nuestra población que está pasando. El aborto en curso también tiene el nombre de aborto inminente, cuando hay una expulsión de restos ovulares a través del cérvix. En este tipo de aborto usualmente se ve un sangrado más abundante y es un sangrado rojo rutilante. Al tacto vaginal, pues evidentemente el cuello la mayoría de las veces está abierto y se pueden encontrar restos intracavitarios. La beta puede estar positiva o negativa, sobre todo en los pacientes que ya llegan con cuadros tardíos. Puedes encontrar una beta, estamos hablando de una cualitativa negativa si se ha ido disminuyendo rápidamente, o una cuantitativa elevadita. Podemos hacerles, nos sirve para hacerles seguimiento. El manejo de estos pacientes, hospitalización, los exámenes de rutina, cuadro hemático, tiempos de coagulación.
ver que en algún momento también esas pacientes nos pueden hacer un choque hipovolémico, si es algo abundante. El aborto en curso puede estar con interrupción voluntaria del embarazo, relacionado en muchos de los casos. Y tenemos que prestarle atención, por eso pedimos los tiempos de coagulación, porque pueden estar las interrupciones clandestinas, que no solo son con fármacos, sino también por medios mecánicos. Entonces nos puede causar un choque hipovolémico y ser un código rojo estos abortos en curso. Por eso también se recomienda hacer las pruebas cruzadas y pues definitivamente ya el ginecólogo definirá qué tan apremiante es hacer el legrado uterino. El aborto inevitable, cuando hay una ruptura de membranas o hay una dilatación cervical, usualmente hablan de un escaso sangrado y hay hemorragias de este tipo de aborto, pueden ocasionarse hasta la semana 20. ¿Qué está asociado al aborto inevitable? También las pérdidas recurrentes. Revisen los antecedentes de sus pacientes, peso, edad, hipotiroidismo. En el aborto inevitable, usualmente no tenemos que hacer mayores maniobras porque continúa la dilatación y la expulsión, se convierte el aborto inevitable, usualmente se convierte en un aborto en curso y posterior el legrado. Vamos para el aborto incompleto. Son esas pacienticas que ya llegan y llevan varios días de sangrado. Usualmente ha cambiado el color del sangrado, ya no es tan rojo rutilante, sino es más como un vino. Hablan varias en aborto incompleto que pueden haber visto partes fetales. Igual vemos el dolor bajito. Y ¿qué tiene ese específico? A la palpación uterina alta hay un dolor, hay una irritación. Necesitamos hacer también ecografía en estos tres en especial para ver qué tantos restos fetales hay. En el incompleto encontramos restos fetales, en el completo usualmente se ha eliminado la mayoría de los restos. Puede tenerse o no tenerse que hacer legrado, pero sí se le tiene que hacer un seguimiento para que no me vaya a causar una sepsis. Y el aborto retenido es cuando ya lleva el fetico varios días o varias horas fallecido y el cuello está cerrado, pero es por distensión, la sangre tiene que ser oscura y acá encontramos pues que en la eco tenemos un embrión sin latido cardíaco, se hospitaliza y se va para su legrado. Vamos para entrar hacia el segundo tópico, que es el embarazo ectópico. Se produce cuando el ovocito fertilizado se implanta fuera de la cavidad uterina. Usualmente, acá, es la primera causa de mortalidad materna en primer y segundo trimestre de la gestación, porque puede ser que la mamá sepa que está embarazadita, no se ha hecho su ecografía y este botoncito va creciendo y puede causar que se rompa la trompa y causa una hipovolemia y un choque hipovolémico que la paciente puede fallecer rápidamente. El 95% de estos casos son ectópicos tubáricos. Entonces, paciente que nos llegue taquicardia, dolor bajito, súbito, hipotensa, alerta porque es un embarazo ectópico y eso tiene que entrar inmediatamente a quirófano. Factores de riesgo en este tipo de pacientes, que ustedes digan, bueno, ¿qué pacientes me van a hacer un embarazo ectópico? Pacientes que hayan tenido EPI, que tengan historia de infertilidad, que tengan DIU, que tengan también historia de endometriosis, abortos previos, definitivamente que tengan un ectópico anterior es mandatorio y que tengan cirugías ginecológicas, más allá que pélvicas, ginecológicas, que hayan instrumentado la vida porque se producen adherencias. Las pacientes que tienen, lo que les decía al inicio, usualmente no saben que están embarazadas o si saben, lo saben hace apenas 1 o 2 semanas, que dicen que tienen 4 o 5 semanas. Hay o no puede haber sangrado abdominal.
y signos de shock en estos pacientes. Esta es la imagen que me interesa que se lleven todos en su cabeza esta noche. Si no hay sospecha o no está confirmada y una paciente está sintomática y estable, al alta debería volver a las 48 horas. Repetir la ecografía y debemos repetir la beta. Dar alerta y signos de alarma si hay una ruptura. ¿Cuál es la alerta que se les da? Frecuencia cardíaca, malestar, mareo. Y si la paciente también está estable, se le puede hacer tratamiento médico. Usualmente se hace con metrotexata, con una dosis única intramuscular, y se le hace control de beta entre los 4 o 7 días, según el manejo del ginecólogo. Vamos a ir a las enfermedades del trofoplasto. Tienen muy poca incidencia, pero aparecen. Las enfermedades del trofoblasto está la mola dietiforme, la mola invasiva y en un escaso porcentaje el coriocarcinoma. Se presenta en países pobres, en edades extremas, pacientes que tengan abortos espontáneos recurrentes, en nulípalas, y hay un estudio que respalda que el grupo sanguíneo A es más recurrente. Todavía no está definido el por qué. Es una condición de tipo genética, pero sí está descrito. Trofoblástico. Y se generan todas estas vellosidades. ¿De dónde viene la palabra hidátide? Viene de gotas de agua del griego y tienen necrosis vascular. Esto parece como si fuera acá, todas blanquitas, no hay frecuencia cardíaca fetal. Siempre va a ser un dolor, pero ya no es un dolor tipo cólico, sino un dolor urente, un dolor tipo distendido, que siente malestar, pesadez en el abdomen. Al examen físico es un útero más grande de la normal, y si aparece la beta como embarazo, vamos a ver que es un útero más grande de lo que debería ser para ese momento. Hay un sangrado escaso, continuo, hay veces hasta de mal olor, por lo que vemos que estas alcanzan a hacer necrosis. Pues se tiene que hacer aspiración o legrado y una infusión de oxina para mantener el tono de este útero. Algunos casos, cuando hace infiltración severa hasta el miometrio, puede llegarse hasta, a ser necesaria una histerectomía abdominal total. Y la muela no invasiva también es una proliferación anormal del trofoblasto. Esto es lo que quiero que se metan en su cabeza. Las molas son proliferaciones anormales del trofoblasto. Y ahí en la invasiva hay una infiltración hasta los vasos sanguíneos. Y hay unas persistencias de algunas vellosidades placentarias que no son tan usuales en la modalidad hidatidiforme. Acá abajito, vemos cómo pasa la mola completa y la mola parcial. Acá arriba tenemos un ejemplo de la mola completa. La mola completa, usualmente el óvulo no tiene información genética. Van a llegar dos espermatozoides paternos, cada uno con su carga de 23, y entran y me va a causar una mola androgénica con 46XX o 46XY. Y acá abajo tenemos el ejemplo de la mola parcial. La mola parcial tenemos un ovocito que sí tiene su carga genética y usualmente llegan dos espermatozoides y me da un 69, o me llega un espermatozoide, que acá también me faltó explicarles, que este querido tiene duplicada su información. Y llega 69, tener en cuenta tener
estos casos. Los casos del coriocarcinoma son muy raros. En el tiempo que les dije que trabajé en la clínica materna, con todos los casos que trabajamos, nunca lo vi. Es un 2%, es un tumor maligno de tipo metastásico, produce angioinvasión y metástasis pulmonares a distancia. Su mortalidad es altísima en corto tiempo y va asociado a la falta de diagnóstico en el momento que era lo que les hablaba en el primer slide. El diagnóstico tiene, vamos, la vida. Se olvidan estos casos por su baja incidencia, así que les voy a compartir en este momento por el chat, que sí me gustaría para que no se les olvide. Un caso clínico de coriocarcinoma. Para que lo lean, es bien bonito, es de una universidad de México. Y pues mañana nos veríamos con la segunda parte de estos micro repasos. Quería agradecerle especialmente a Diego que me contactara, que me invitara, por haber sido también el compañero de luchas de esas noches que les hablaba de muchos pacientes, de muchos casos caóticos. Y estimularlos a ustedes también, de que compartan sus experiencias. No tenemos que ser grandes catedráticos para compartir nuestras experiencias en el medio y poder ayudar a otros colegas. Que pasen feliz noche y nos vemos. Muchísimas gracias, doctora. Entonces, como les comenté, si quieren dejar las preguntas, lo pueden hacer ya mismo o como sabemos mañana es la segunda sesión a las 2 de la tarde. Entonces, están todos invitados y les enviaré el link el día de mañana para que puedan ser contestadas todas sus preguntas. Muchas gracias a todos.